Entonces ya está, les voy a... Acá ya me pusieron en el chat. Ah, solo Cristian que saludó. Buenas noches, Cristian. Bueno. Vamos a empezar hablando de lo que tiene que ver con el software. Una cosa importante que tenemos que aprovechar, ya que somos poquitos, cuando algo no se entiende, no tengan ninguna vergüenza en preguntar, volvemos a repetir lo que haga falta. Bien. Bueno, nosotros vamos a ver ahora, cuando hablamos del software, seguramente ya lo nombramos en la unidad anterior, estamos hablando de los elementos de nuestro sistema informático que son intangibles. Muchas veces uno los puede haber escuchado hacer referencia al hardware y al software como elementos contrarios, porque, por ejemplo, el prefijo hard significa duro y el prefijo soft significa blando. Pero en realidad son dos elementos que son absolutamente complementarios. Es decir, que mi sistema necesita sí o sí de todos estos elementos, del hardware, del software, también de los usuarios para poder funcionar. Bien, nosotros vamos a trabajar parte de lo que figura como el volumen 2 del libro del profesor Martini, el mismo libro que ya estuvimos viendo para el tema de hardware. Bien, este primer esquema que vamos a ver acá está representando en este círculo de color así medio amarillo anaranjadito, está representando a una parte del software, que es lo que se llama el software de sistemas, que es básicamente el que vamos a ver nosotros. El software de sistema es el que va a trabajar en directa conexión con el hardware. O sea, ¿quién va a trabajar en contacto con la memoria, con la CPU, con el disco rígido, con todos estos elementos? Esperen que voy a silenciar que alguien no se dio cuenta. Y tiene el micrófono abierto. Bien. Les decía, el software de sistema va a ser el que está en contacto directamente con el hardware. De ese vamos a hablar. De los otros van a hablar con el profesor Martini. Bien, este software de sistemas es el que nos va que le va a dar la posibilidad a los usuarios de interactuar con el hardware, y le va a dar la posibilidad de funcionar a lo que llamamos el software de aplicación. El software de aplicación, que de ahí viene la palabra que hoy usamos tan comúnmente, decimos las aplicaciones, son desarrollos de software diseñados, concebidos con una finalidad en particular, con una aplicación concreta, qué sé yo, un procesador de textos, una planilla de cálculo, un programa de mensajería, por ejemplo, como es el WhatsApp, ¿sí? Una aplicación para gestionar una red social, una aplicación para atender a mis proveedores, una aplicación para atender a mis accionistas. En realidad el software de aplicación es la razón por la cual nosotros usamos una computadora. ¿Sí? Usamos la computadora porque necesitamos que funcione algún tipo de software de aplicación. La mayoría, la gran mayoría del software de aplicación va a estar consumida, puesta en el afuera, y tiene que ver con todas estas flechas que veo de color rojo. Usuarios, socios estratégicos, distintos organismos de control, que yo, como puede ser la FIP, mis clientes. Bien, todo eso está representando a los usuarios que van a utilizar el software de aplicación. O sea, la mirada del software de aplicación está puesta ¿dónde? En el afuera, en los usuarios que nos vamos a servir de ese software de aplicación.
salvo algunas cosas, como por ejemplo, que no sé si ya vieron la unidad 4 con el profe, si no la van a ver, que es lo que tiene que ver con un sistema que se llama el sistema, digamos, el administrador de base de datos, que es una aplicación que tiene que ver digamos, es una aplicación, por eso tiene que ver con el software, pero va a tener su mirada puesta en el adentro, en el software de sistemas. Va a ser una aplicación destinada a comunicarse y a interactuar con el software de sistemas. Y por otro lado vamos a tener a lo mejor otro tipo de aplicaciones, lo que se suelen utilizar es denominar aplicaciones del usuario final, que están a mitad de camino entre lo que son una aplicación tradicional y un lenguaje de programación. Son aplicaciones o es software que va a permitir a los usuarios avanzados en general, permitir que el software de aplicación, por ejemplo, les dé una respuesta diferente de la que está programada. Después vamos a ver, cuando veamos los lenguajes de programación, vamos a volver sobre esto. O sea, de alguna manera, el usuario puede modificar el software para que le brinde una respuesta diferente. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la aplicación Access, que tiene el paquete Office, que me permite una suerte de programación de una base de datos. Entonces yo, usuario, puedo modificar eso para que el software me dé diferentes salidas. Bien. Pero todos estos que estarían dentro de este anillo verde, es lo que vamos a llamar el software de aplicación. Y este software de aplicación es el que va a estar en contacto normalmente con el usuario, y de eso van a hablar con el profesor. Nosotros vamos a hablar de los que están adentro, del software de sistemas, el que va a estar más en contacto con el hardware. Bien, esa separación la vamos a ver acá. O sea, clasificación del software de acuerdo a para qué se usa. Bien, el software de sistemas justamente es el software que sirve para gestionar el funcionamiento de mi sistema. Por otro lado, el software de aplicaciones es el software que le sirve al usuario para, digamos, aplicar el uso de la computadora en algo, no sé, en una liquidación de sueldos, en la gestión de un stock, en generar no sé, un documento, no sé, en hacer un dibujo o en hacer un plano. Bueno, todo eso, todo lo que nosotros normalmente usamos como usuarios va a ser software de aplicaciones. Bien. ¿Se entendió más o menos la diferencia acá? Sí, profe. Profe, así a mí se me tildó, ¿lo podría repetir? Sí. El software de aplicaciones es el que motiva que vos uses una computadora o que vos uses un teléfono celular, porque es un software que te sirve a vos para algo. Vos, usuario, ese te sirve para algo. Por ejemplo, no sé, el WhatsApp te sirve para comunicarte, no sé. El Waze te sirve para encontrar una ruta. El Word te sirve para hacer un documento. No sé, el Tango te sirve para la gestión empresarial, ¿no? Bien. Esa es la razón por la cual vos usás el software. Todos esos, hasta podríamos también poner ahí los juegos, los podríamos encuadrar dentro del software de aplicaciones. Todos esos son aplicaciones.
Ahora, por el otro lado, tengo un conjunto de elementos del software que van a servir para la gestión de mi sistema. O sea, que me va a permitir que mi sistema funcione. Y esos son los que vamos a ver. Hoy vamos a empezar hablando de los sistemas operativos. Seguramente esto lo vamos a redondear entre hoy y la clase que viene. De los sistemas operativos vamos a hablar en detalle. Seguramente ustedes conocen muchos sistemas operativos que me sabrán nombrar. Qué sé yo, por ejemplo, ¿cuál sería un sistema operativo? El Word y el Excel, ¿esos? No. El El Word Android. el Word y el Excel son aplicaciones. Un sistema operativo, Android. el Windows, Android, por ejemplo, sí. El o Windows. Android, las de iPhone, iOS, perdón. Bueno, el del iPhone, que es el iOS o iOS, como uno lo quiera leer. El Mac OS, que es de las computadoras personales de Apple también. Todos esos son sistemas operativos. Bien. El sistema operativo, uno, aunque no tenga mucha idea de qué es, por ejemplo, muchos deben saber que de acuerdo al sistema operativo son las aplicaciones que podemos bajar. ¿Sí? Yo tengo el sistema operativo Android, no puedo bajar aplicaciones que sean, por ejemplo, para Apple. ¿Sí? El sistema operativo, normalmente, vamos a decir que es como la plataforma sobre la cual corre todo lo demás. Por eso este gráfico que tenemos acá. El sistema operativo es el que va a estar acá. Sobre el sistema operativo van a trabajar los programas o lo que llamamos el software de aplicación o las aplicaciones. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo va a condicionar todo el resto de lo que va a pasar en mi sistema. Dentro de los sistemas operativos vamos a ver algo que se llama el intérprete de comandos. Después, dentro del software de sistemas, no tan importante como los sistemas operativos, están lo que llamamos los programas utilitarios, que es un conjunto de programas que nos va a servir para gestionar, digamos, cuestiones que tienen que ver con mi sistema, pero que no son programas de aplicación. Por ejemplo, un antivirus entraría dentro de los programas utilitarios, porque yo no voy a instalar un antivirus porque quiero usar el antivirus, nada. Instalo un antivirus porque quiero proteger mi sistema, ¿sí? O lo que se llama, por ejemplo, no sé, un contrafuegos, o programas, por ejemplo, para organizar el disco, un desfragmentador de discos, un montón de aplicaciones que sirven para el funcionamiento del sistema, los vamos a englobar dentro de los programas utilitarios. Pero de esos no vamos a hablar que estos dos párrafos que dije ahora. Por último, dentro del software de sistemas, van a estar un conjunto de herramientas que son las que van a usar los programadores para fabricar todo el software de aplicaciones y los mismos sistemas operativos. El software está fabricado gracias a un montón de herramientas que tienen que ver con la parte de programación. De esas sí vamos a hablar en detalle. Bien, acá Cristian había nombrado como sistemas operativos, que está muy bien, el Linux, el Ubuntu, que es en realidad una versión del Linux. Sí, todos esos también son sistemas operativos. Bien, entonces hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, de el software de sistemas con el que más contacto tenemos y uno de los, podríamos decir, el más importante de todos, por lo menos de nuestro punto de vista, que son los sistemas operativos. Bien. ¿Qué podemos decir de los sistemas operativos? En principio, un sistema operativo
no es un programa, sino es un conjunto de programas, ¿sí? Siempre recordemos que cuando hablamos de sistema, estamos hablando de un montón de elementos que van a trabajar en forma conjunta para lograr un cometido. Tienen una finalidad, trabajando juntos. ¿Cuál va a ser la finalidad del sistema operativo? Y básicamente gestionar el hardware. Organizar la información en los discos, comunicarse con el usuario, gestionar todo lo que tenga que ver con la parte de las comunicaciones, gestionar los errores, un montón de cosas que tienen que ver con poder utilizar el hardware eficientemente. De eso se va a ocupar el sistema operativo. Entre las cosas que va a hacer el sistema operativo es darle servicios a los usuarios y a los programas de aplicación. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué servicios? Bueno, por ejemplo, cuando yo agarro, pongo un pendrive y quiero copiar un archivo del disco al pendrive. En realidad, yo le estoy pidiendo que haga eso ¿a quién? Al sistema operativo, ¿no? Estas carpetas que se abren, esta interfaz que me permite agarrar un icono y arrastrarlo de un lado al otro, o presionar el botón derecho, poner copiar y después pegar. Todo eso que estoy usando una partecita, uno de estos programas del sistema operativo, que en este caso me está dando servicios a mí, que yo soy usuario. Ahora, también le permite hacer eso a los programas de aplicación. Por ejemplo, acá yo estoy usando el PowerPoint. Voy a detener la presentación. Voy a volver donde estaba recién. Bien. Si yo ahora voy a archivo, fíjense, ¿no? Ven que acá dice archivo, le pongo guardar como, yo hasta acá estoy en el PowerPoint. Pero cuando vengo acá y le pongo, no sé, cualquier nombre, y le presiono guardar, el PowerPoint no guarda. El PowerPoint, ¿qué hace? Llama al sistema operativo y le dice, guardame este archivo, que se llama esto que puse acá, en esto, C, user, ID, drop, en esta carpeta. Y en el momento que yo presiono guardar, en ese momento el PowerPoint le pasó la tarea que hay que hacer ¿a quién? Al sistema operativo. El PowerPoint no se ocupa de eso. Es una cosa que le delega al sistema operativo. Otras cosas más, pero esa es la que más fácilmente les puedo mostrar, ¿no? Que yo, usuario, puedo hacer esas cosas, puedo copiar, puedo borrar, sin estar adentro de ninguna aplicación, pero también dentro de la aplicación yo puedo hacer esas cosas. Bien, ahí, como yo estoy adentro de la aplicación es la que le pide al sistema operativo. Entonces, esta partecita, cuando dice, ¿no? Provee servicios a los programas de aplicación, ese es un ejemplo, ¿sí? Permitirme guardar en algún lugar del disco, o abrir un archivo, cuando voy a abrir, cuando borro, cuando le cambio el nombre. Todos esos son cosas que yo, usuario, le pido al programa de aplicación, pero el programa de aplicación no lo hace, el que hace, se lo pide al sistema operativo. O no estoy dentro de una aplicación, cuando le pido cambiar algo, o nada, le pido que me ponga de fondo de pantalla otra cosa, no sé, que le cambie los colores. En realidad me está dando un servicio a mí, usuario, ¿sí? A eso me refiero con esto, de provee servicios a los usuarios. O, no sé, voy y le quiero configurar una impresora. Es un servicio que me está dando a mí, como usuario. Bien. Este que sigue, dice, se ejecuta en un modo privilegiado. Acá hay que recordar algo que veíamos la primera clase, cuando yo les conté, en realidad la segunda, cuando hablábamos de ¿para qué servía la CPU? ¿Alguien se acuerda?
¿Para qué sirve la CPU? ¿O qué hace la CPU? Procesa la información. Procesa la información. Bien. Y para procesar la información, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del reloj? ¿Cómo, Ellen? Sí, primero debería estar en la memoria RAM para poder procesarla. Pero ¿cómo la procesa? Ejecutando instrucciones, ¿se acuerdan? Que lo que hacía la CPU era ejecutar las instrucciones de un programa. Entonces, entra información, la CPU hace distintas acciones y la información se transforma y sale otra cosa, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace la CPU es ejecutar instrucciones, nada más. Les habré dicho que, capaz les dije que la CPU era tonta. Estoy buscando mi lápiz, esperen. ¿No? Les habré dicho que la CPU era tonta. ¿Les dije que la CPU era tonta o no? No, ¿No? que yo me acuerde. ¿Qué? Juliana, vos no te acordás. Bueno, yo les cuento. La CPU es tonta. No sabe hacer nada más que lo que le mandan. Y nada más. Nació sabiendo hacer, qué sé yo, 300 instrucciones y va a morir sabiendo hacer esas 300 instrucciones y nada más. Lo único que hace es hacer lo que le dicen. ¿Y dónde está lo que le dicen? Y en los programas. A ver si encuentro acá, espérenme. Están viendo la presentación de hardware, supongo, ¿sí? ¿Sí? ¿Están viendo acá la CPU, la memoria primaria? Sí. Bien. Sí, Bueno, profe. yo les había contado en su momento que en la CPU lo único que hace es venir a la memoria, agarra una instrucción, la trae, la ejecuta. Vuelve a la memoria a buscar otra instrucción, la trae, la interpreta, la ejecuta. Es lo único que hace. Y en la memoria, ¿qué están? Los programas que tienen 1, 2, 3, 4, 5.000, 10.000 instrucciones, están todos en la memoria RAM. Entonces, lo único que hace la CPU, todo el tiempo que está encendida, es esto que habíamos explicado acá. Va a buscar la instrucción ¿a dónde? A la RAM. Una vez que la trae ¿a dónde? Adentro de la CPU, o sea, la guarda dentro de ella. Una vez que la trae a la CPU, ¿qué hace? La decodifica, la ejecuta. Va a buscar otra. Decodifica, la ejecuta. Va a buscar otra, y así. Pero siempre hace lo mismo, por eso yo digo que es tonta. O sea, no tiene. Lo único que hace es hacer lo que le dicen. Dice, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, ¿sí? Es lo único que hace la CPU. Entonces, ¿qué hace la CPU? Ejecuta las instrucciones de los programas. ¿Qué hace la RAM? Almacena esas instrucciones, nada más. Bien, entonces, vamos a volver ahora a la otra presentación, la de software. Acá, vuelvo para atrás, dice que el sistema operativo se ejecuta en modo privilegiado. Entonces ahí hay que darse cuenta que adentro de la RAM, esperen que no me aparece, supónganse que esta fuera la RAM, tengo montones de programas que necesitan ser ejecutados, supónganse que tengo acá, no sé, invento. Tengo acá el Word, acá tengo el PowerPoint, acá tengo el Zoom. Todos esos son programas que se están ejecutando.
Pero el más importante que va a estar en la RAM es el sistema operativo. El sistema operativo es otro programa, como es el Word, como es el PowerPoint, como es el Zoom, como es el antivirus, como es el WhatsApp, como son todos los programas que nosotros usamos. El sistema operativo es otro programa, que está formado por instrucciones. Y para poder funcionar, como todos los programas, todos ellos necesitan usar ¿qué? Usar la CPU. No hay otra. Todos los programas para funcionar necesitan usar la CPU. Entonces, cuando dice que se ejecuta en un modo privilegiado, significa que siempre, 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 ¿a quién se le da primero la CPU? Al sistema operativo. Y después él decide, bueno, ahora se la paso al Word, o ahora se la paso al PowerPoint, o ahora se la paso al Zoom. Pero siempre, siempre, primero el uso de la CPU va al sistema operativo. Por eso dice que se ejecuta en modo privilegiado. O sea, prioridad absoluta. No importa cuántos haya en la cola, llega el sistema operativo, al sistema operativo se le da la CPU. ¿Sí? Porque él es el que tiene que organizar todo. ¿Quién usa la CPU? ¿Quién usa la memoria? ¿Quién va a usar el bus? Si hay que leer en el disco, si hay que escribir algo en el monitor, si hay que mandar algo a través del Wi-Fi, de todo se ocupa el sistema operativo, pero para eso tiene que usar la CPU. ¿Sí? Bien. Esto es muy importante porque en un rato corto vamos a hablar de una de las funciones importantísimas del sistema operativo, que es organizar el reparto en el uso de la CPU. Es como si en casa hubiera un auto, no sé, somos 5 personas, hay un solo auto, y todos queremos usar el auto. Bueno, alguien que tiene que decir, bueno, ahora lo usas vos, ¿sí? Es igual. ¿Quién se va a ocupar de eso? El sistema operativo. Bien, ahora, esto que les puse acá me parece que es quizá lo más importante para tomar conciencia de la importancia del sistema operativo. Yo digo que el sistema operativo lo que hace, acá dice, simplifica el hardware. ¿Por qué simplifica el hardware? Porque el usuario y el programador se independizan del hardware gracias al sistema operativo. No necesitan saber nada o prácticamente nada de hardware gracias al sistema operativo. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes todos me están viendo en algún dispositivo, no sé, o están en la computadora o están en un teléfono celular. Alguno puede tener una tablet, quizá. Ahora, supónganse que están en una computadora. ¿Alguno puede saber cuál es el sistema operativo con el que está trabajando? A ver, por ejemplo, voy a ver algún nombre, a ver algún valiente que me hable. Ay, no, acá. Por ejemplo, Ariel, ¿no? Ariel Rojas. Ariel, vos nos estás viendo, o me estás viendo a mí, usando ¿qué cosa? No me está viendo Ariel, me parece. O no me escucha. A ver, Emilce Yedros, ¿cómo nos estás viendo? ¿Tampoco? Camila, a ver, Camila. Estoy desde el celular y al mismo tiempo de la computadora. Mi celular es Android y la computadora es de Windows. Bien, ¿qué Windows tenés en esa computadora, Belén? Creo que es XP porque es viejo, pero no me acuerdo. Ahí me fijo. Bien. Yedros Emilce con una computadora. Bueno, Emilce, ¿vos sabés qué sistema operativo tiene tu computadora?
No, Emilce se ve que no sabe. Camila parece No lo que encuentro. tampoco. Camila tampoco. No sabemos ni siquiera qué sistema operativo estamos usando. Menos si les pregunto. En esta computadora no, en la mía yo sé que tengo el último Windows, el Windows 10 creo que era, el último que Bien. tenía yo. Bueno, está bien. Pero Sabemos que es celular sé que Windows. tengo el Oreo, que es el 9, que sé que es el sistema operativo que se llamaba Oreo. Bien, una versión del Android. Sí. Pero supongamos en la computadora. Vos sabés que es un Windows, pero no sabés. ¿Sabés qué procesador tenés? No. ¿Sabés cuánta RAM tenés? ¿Sabés No la capacidad? puedo averiguar, creo. No, pero a ese punto voy. Me la ¿Sabés la compré yo capacidad? de trabajo, ¿Sabés así la que no. capacidad del disco No. rígido? No. ¿Uno precisa saber eso para usar la computadora? No. Sí, no. No. Depende, profe. Depende para lo que le vas a necesitar a la computadora. Suponete, te dicen, no sé, vos le decís, tengo que ver la clase de TIC por Zoom. ¿Me prestás tu computadora? Le decís a un amigo. Te da la computadora. Y vos, para usarla, la computadora, vas a necesitar saber cuánta RAM tiene, qué disco tiene, a qué velocidad funciona la CPU, qué norma de Wi-Fi está usando, si tiene impresora. ¿Necesitas saber eso? Creo que No. más lo tenés que saber cuando lo vas a comprar, no cuando lo vas a pedir prestado. Bien. Pero a lo que yo voy es para usarla, la computadora, una vez que la tenés ahí, para usarla, no necesitas saber todo eso. ¿Por qué no necesitas saber todo eso? Porque quien se va a ocupar de trabajar con eso es el sistema operativo. ¿eh? El sistema operativo tiene que organizarse de acuerdo a la velocidad de la CPU, de acuerdo a cuánta RAM tiene y a qué velocidad trabaja la RAM, a qué capacidad tiene el disco rígido, qué lugares están vacíos para saber dónde te va a guardar los archivos. El que se ocupa eso es el sistema operativo. Nosotros no nos importa, gracias al sistema operativo. Y cada vez el sistema operativo, o sea, cada vez los sistemas operativos actuales se ocupan más y más y más cosas. Hace muchos años atrás, en la década del 80, cuando yo era una programadora muy novata, recuerdo estar haciendo un programa, creo que era de facturación, y tener que estar estudiando el manual de la impresora que tenía esa empresa, porque de acuerdo a la impresora eran las instrucciones que tenía que poner en el programa. Hoy en día, uno se compra una impresora y lo único que hace es instalar un software que se llama driver o controlador. El que se ocupa de ver cómo se comunica con la impresora y todo eso es el sistema operativo. Entonces, lo fantástico del sistema operativo es eso. Si yo trabajé alguna vez con una computadora con Windows, me siento en otra computadora con Windows y la voy a saber usar sin problema. Me compro un teléfono más nuevo que el que tengo y no importa qué sistema operativo tenga, aunque no sea la misma versión, seguro en un ratito me las voy a arreglar y voy a poder estar usando el teléfono, sin necesidad de saber nada de lo que pasa dentro del teléfono, sin necesidad de saber nada del hardware. Por eso digo que el usuario y también el programador, por ejemplo, esto que les contaba de la impresora, se independiza de las particularidades del hardware. O sea, no tiene que saber prácticamente nada del hardware, ni ocuparse de eso, porque de eso se va a ocupar el sistema operativo.
Bien. Entonces, vamos, acá les puse algunas listas, igual ya nombramos casi todos estos, algunos sistemas operativos que hoy están vigentes y algunos que ya han desaparecido. Por ejemplo, dentro de estos que están vigentes está el Windows, el Unix, posiblemente el Unix muchos no lo hayan escuchado nombrar. El sistema operativo Unix es un sistema operativo que tradicionalmente era para grandes centros de cómputos. Muchos servidores hoy en día utilizan como sistema operativo el Unix. Tenemos el Linux, tenemos el Android, también tenemos el iOS o iOS, que es el sistema operativo del iPhone. Fíjense que este SO o OS es Operating System, ¿no? Después tenemos acá, por ejemplo, el Mac OS, que es el sistema operativo de la Macintosh. OS es de eso, de sistema operativo. Y acá tenemos algunos otros sistemas operativos que han aparecido y han desaparecido, como por ejemplo el sistema operativo de los teléfonos BlackBerry, que en su momento se llamaba BlackBerry. Había un dispositivo que fue un poco anterior a los teléfonos celulares, que no servía para hablar, pero era como una computadora portátil que se le llamaba Palm, de palma, que tenía un sistema operativo. Por ejemplo, los teléfonos Nokia tenían un sistema operativo que se llamaba Symbian. Bien, hubo muchos sistemas operativos dentro de la telefonía celular. Hoy en día el mercado prácticamente se ha dividido como antiguamente pasaba con las computadoras personales, ¿no? Las computadoras personales hace muchos años atrás teníamos las que usaban el sistema operativo de Microsoft, que era el de OS, y por otro lado las computadoras de Apple. Bien, hoy los teléfonos celulares tenemos, por un lado, todos los que utilizan el Android, y por otro lado, todos los teléfonos que en realidad, o el único teléfono que es de la firma, perdón, la familia de teléfonos que llamamos iPhone de la firma Apple, que utilizan los sistemas operativos de la misma firma. Apple, digamos, en toda su vida, ha tenido la característica de desarrollar su hardware y también desarrollar sus sistemas operativos. Y en una época también el software que utilizaban estos teléfonos también era de desarrollo exclusivo de la firma. Hoy en día ya no es así, pero claramente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo adquiero un software, tengo que saber para qué sistema operativo está diseñado. Porque cada software va a trabajar diferente si tiene que correr sobre Windows, si tiene que correr sobre Android, si tiene que correr sobre iOS. O sea, el sistema operativo es la base o la plataforma sobre la cual va a trabajar el resto del software. Bien. Vamos a hablar ahora de una parte importante de lo que tiene que ver con el software, pero que tiene una vinculación muy, muy estrecha con el hardware. Vamos a hablar de una memoria, que es lo que se llama la memoria ROM. La memoria ROM es un pariente muy cercano de la memoria RAM. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito, nada más, en este dibujito que había hecho por acá, que acá teníamos en la memoria RAM, voy a volver a dibujarla acá,
En la memoria RAM, cuando la computadora está encendida, tengo almacenados todos los programas que se están ejecutando. Eso por un lado. También dijimos que la CPU lo único que sabe hacer es venir a RAM a buscar la próxima instrucción que tiene que ejecutar. ¿Sí? ¿Acá me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver para qué sirve la memoria ROM. Habíamos dicho que la RAM era una memoria volátil. ¿Y qué significaba que fuera volátil? Y en principio que el contenido se pierde fácilmente. También habíamos dicho que la información que está en la memoria RAM solo es electricidad. Por lo tanto, cuando no hay electricidad, en la memoria RAM no hay nada. O sea, si mi computadora pierde el suministro eléctrico porque la desenchufé o porque se quedó sin batería, en la RAM, en ese momento, no hay nada. Está vacía. Entonces, la pregunta es, en el momento que la computadora enciende, vieron que dijimos que la CPU viene a buscar las instrucciones a la RAM. En el momento que la computadora enciende, si la CPU va a buscar instrucciones a la RAM, ¿qué va a haber en la RAM? Información. La computadora estaba apagada, ¿no? Dijimos que cuando la RAM está apagada, cuando la computadora está apagada, la RAM está vacía, no hay nada. ¿Sí? Entonces, imagínense, en la RAM no hay nada. La CPU arranca, en el momento que arranca la computadora, ¿qué hace la CPU? Lo primero que haría sería ¿qué? Venir a buscar algo en la RAM. ¿Pero qué hay en la RAM? El No. sistema operativo. No, no hay nada. Está vacía. ¿Sí? Pero de algún lado tiene que leer para arrancar. Bien, ¿de dónde va a leer? De la ROM. Sí. ¿Mm? La ROM es una memoria que, como dice su nombre, que está en inglés, es Read Only Memory, que sería memoria solamente de lectura. Como los discos que veíamos la semana pasada, el CD-ROM, el DVD-ROM, son todos discos que eran solo de lectura, que ya venían grabados. Bueno, la memoria ROM viene grabada de fábrica y no se borra. Entonces, en el momento, es súper importante, en el momento de arranque de la computadora, cuando enciende, como en la RAM no hay nada, lo que se va a ejecutar es lo que está en la ROM. ¿Sí? Profe, puede ser que esté en la madera esa. La ROM está en la placa madre, sí, claro, sí. La ROM va a ser una partecita que viene integrada dentro de la placa madre. La RAM no es la que está en el celular. Cuando vas abriendo las aplicaciones, aparecen cuántas aplicaciones y te dice, por eso hoy en día cada vez tiene más, uno cuando va a compilar se fija cuánta memoria tiene y cuánta RAM, para ver qué tan rápido funciona al tener tantas aplicaciones abiertas. No, Camila. Vos tenés, por un lado, la memoria ROM, que es esta, por otro lado la memoria RAM, y por otro lado lo que llamamos la memoria interna, que en realidad ¿Sí? es memoria flash. La memoria interna, que me quedó horrible acá, interna, es memoria flash, porque se puede grabar y se puede borrar. En la ROM no se puede escribir nada, ya viene escrita. O sea, no se puede borrar, solo se puede leer.
Y no se puede borrar Vamos a a decir la propósito. RAM. Claro. No se puede borrar a propósito, porque si yo la puedo borrar, puedo hacer lío. Entonces no tengo que hacer lío. ¿Qué va a haber en la RAM? En la ROM, perdón. En el momento que enciende la computadora, se van a ejecutar unos pequeños programitas. Pequeños porque la ROM es muy chiquita. Vieron que habíamos dicho que la RAM se mide en gigabytes, la ROM se mide en kilobytes, apenas, muy poquito, chiquitito. Bien, pero ¿qué tiene? Bueno, básicamente 3 cosas. Cuando arranca, lo primero que hace es un inventario y una comprobación de qué elementos de hardware hay. ¿Sí? Arranca un pequeño programa y revisa si hay teclado, si hay monitor, si hay disco. Eso es lo que hace. Ese pequeño programa que se está ejecutando se llama en inglés Power On Self-Test, que se suele abreviar como POST. Si alguno ha trabajado en una computadora de escritorio, posiblemente haya observado el momento de encender la computadora. ¿Qué le pasa a las luces del teclado? ¿Alguno lo Empiezan a vio? prender. Se prenden y se apagan. Pero prenden las 3 juntas, ¿vieron? Se prenden las 3 juntas y se apagan. Bueno, eso es cuando esta rutina está chequeando el teclado. Pero eso que yo veo ahí, lo hace con el disco rígido, si tuviera una lectora de discos, en el monitor, en los elementos más importantes del hardware, hace un chequeo, como para saber con qué va a poder trabajar. Paso siguiente, fíjense, dice, inicialización de los dispositivos del hardware que lo requieran. O sea, va a cargar un cierto software básico. Por ejemplo, el programa para que se pueda usar el teclado. Porque si no, la CPU no sabe comunicarse con no sabe. Necesita un programa que le diga cómo comunicarse con el teclado, cómo comunicarse con el monitor. Todo eso lo tiene que cargar. Por eso, muchas veces se dice que en la ROM, a la ROM se la confunde con la BIOS, que básicamente el BIOS es el software que está cargado en la ROM. BIOS viene de qué? Sistema básico de entrada-salida. O sea, es el sistema básico que me va a permitir ingresar información por el teclado, leer del disco, escribir en el monitor, nada, usar esos periféricos, los más elementales. Teclado, disco, monitor. Y ahora viene lo último, pero lo que seguramente de lo que tenemos más registro. El último proceso es lo que se llama el inicio del sistema operativo, que en inglés se le suele llamar el boot, y nosotros acá le decimos el booteo. Es raro, ¿no? Boot, porque la doble O suena como una U, ¿no? Que lo que hace este software es ir a buscar el sistema operativo. O sea, ¿dónde está el sistema operativo? Porque ¿quién tiene que manejar la computadora? El sistema operativo, pero todavía no apareció. Entonces, ¿qué hace? Busca, muy probablemente en el disco rígido, el sistema operativo. Por ejemplo, en mi computadora es el Windows 10, busca el Windows y lo carga en la RAM. Y en ese momento es cuando, por ejemplo, la pantalla se pone de color, ¿no? Se pone de color, no sé, celeste, o no sé, verde, depende de cómo esté configurada. La pantalla se pone de color. Bueno, cuando la pantalla se pone de color, igual tarda después un rato en arrancar, ¿vieron? Ahí ya en la memoria RAM está el sistema operativo. Y el que se encarga de inicializar todo el resto de las cosas a partir de ahí es el sistema operativo. Cuando está acá, haciendo estas dos cosas que están acá, si uno mira la pantalla está negra. Y a lo sumo puede ver algunas letras
en blanco. ¿Sí? Ahí es cuando está inicializando lo más elemental. Y a partir de acá, carga el sistema operativo, y el sistema operativo, no sé, inicializa todo lo que tengo, lo que tiene que ver con conectarme a internet, con la impresora, con el monitor y con todo el software que tengo cargado. Que ahí tarda un rato. Que depende de la versión del sistema operativo, no sé, me pone un circulito que va dando vueltas así, o qué sé yo, como antes el Windows que me ponía el relojito de arena, algo me pone, porque en ese momento ya tomó control de la computadora el sistema operativo. Y el sistema operativo, ¿dónde va a estar? En la RAM. Y yo ahora apago la computadora, o si fuera una computadora de escritorio la desenchufo, la RAM se borra, y cuando la vuelvo a conectar, ocurre todo esto de vuelta. La comprobación del hardware, la inicialización de los dispositivos básicos y la carga del sistema operativo. Cada vez que la computadora se enciende, realiza estas tres acciones. Y esto, los programas que permiten realizar todas estas acciones, ¿dónde van a estar? En la memoria ROM, que es la que no se borra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, está Claro, claro. digamos, eso no se borra, ¿no? Pero, por ejemplo, la memoria RAM, el ejemplo que usted dio, desenchufo la computadora. Yo tengo un Word, lo desenchufo y en realidad donde no se guarda es en la RAM, ¿no? Claro, eso no se guarda, no. Eso se pierde. Si vos no tomaste la precaución de guardarlo en alguna memoria secundaria, o sea, en un disco o en un pendrive o en un chip de memoria flash, si no tomaste la precaución de guardarlo, se te borró. Ahora, la ROM no se borra nunca. ¿Sí? Nunca, nunca. El único momento, o sea, se fabrica la computadora, en realidad se fabrica la placa madre y la placa madre ya viene con la memoria ROM incluida, y lo que está ahí justamente es un software que no se modifica. Por eso es lo que se denomina un firmware. Esto que les puse acá, el firmware es un software que ya viene grabado en los circuitos. Por ejemplo, para que tengan una idea, seguramente muchos de ustedes tienen un lavarropas, ¿no? El lavarropas automático tiene distintos programas. Que claramente, qué sé yo, uno hace que le aparezca el agua con temperatura y que, no sé, centrifugue tal velocidad y que, no sé, hace un programa para la ropa delicada, otro para la ropa oscura, ¿vieron? Bueno, ahora, el lavarropas tiene un procesador que ejecuta estos programas. Pero esos programas nacen con el lavarropas y nunca se cambian. Yo compré el lavarropas con esos programas y va a tener esos programas toda su vida. ¿Dónde están grabados esos programas? En una memoria ROM, que no se borra. Usted se compra un equipo de audio. El equipo de audio también tiene un procesador. ¿Pero tiene memoria RAM? No. Tiene una memoria ROM. Y en la memoria ROM están todos los programas que va a ejecutar ese procesador. Porque son Lo cosas... mismo pasa con los celulares, digamos, cuando uno prende el teléfono, empieza a actuar la memoria ROM hasta que, no sé, Sí, exactamente igual. Sí, por ejemplo, mi teléfono, yo tengo un Motorola, cuando lo enciendo, durante unos instantes parece que no está haciendo nada y de golpe aparecen unos circulitos con colorcitos y qué sé yo. Bueno, ese que parece que no está haciendo nada, está haciendo esto que estoy explicando acá. En general, por ejemplo, a lo mejor este inventario, comprobación del hardware, puede ser que lo haga o puede ser que no, depende del teléfono, porque en general el teléfono no le agregas cosas nuevas. O sea, por ejemplo, a esta computadora que yo tengo acá, le puedo conectar un mouse,
o la tableta digitalizadora, o le conecté otra impresora. Digamos, es un tipo de dispositivo que vos le agregás distintos periféricos, por ejemplo, ¿sí? El teléfono en general, no. Entonces, la mayoría de los teléfonos posiblemente esto no lo hagan, pero es la misma dinámica, ¿sí? Inventario y comprobación del hardware, inicializar los dispositivos básicos, inicio del sistema operativo. Y si no, fíjense, después que terminemos la clase, apaguen el teléfono y van a ver que cuando lo encienden, hay unos segundos que tarda hasta que uno registra que está encendiendo, ¿no? Sí, ¿Por más qué? que nada Porque empieza a aparece... registrar el chip y la memoria, supongo, porque hay veces que, por ejemplo, yo tenía un teléfono viejo, lo prendía y tardaba en decirme que tenía un SIM el teléfono. No lo tomaba apenas lo prendía. A los segundos, no tardaba, pero debe ser un inventario de Pero comprobación, digamos. no, porque primero te aparecía, cuando te aparece la pantalla, algo en la pantalla, algún dibujo en la pantalla, una letra en la pantalla, o sea, te aparecen los colores en la pantalla, ahí ya está trabajando el sistema operativo. Vos tenés que apagar el teléfono. En el momento que lo encendés, vas a ver que por unos segundos, depende del teléfono, pero por unos segundos la pantalla parece que no prendió. Y de golpe prende, ¿no? De golpe aparece algo en la pantalla. Bueno, ese tiempo que pasa desde que vos presionaste prender hasta que aparece algo en la pantalla, está ocurriendo todo esto. ¿Sí? Una vez que aparece algo en la pantalla, ya está trabajando el sistema operativo, que ya pasó de acá, digamos, sería acá. Acá, una vez que estos tres pasos ya pasaron, el que está en control de mi sistema es el sistema operativo. ¿Sí? Sí, perfecto, entendí. Por eso yo puedo cambiar el sistema operativo, pero no le puedo cambiar, por ejemplo, lo que hay en la memoria ROM. ¿Mm? Antiguamente, los teléfonos celulares viejos no le podía cambiar el sistema operativo, porque el sistema operativo venía grabado en una memoria ROM, ni tampoco le podía agregar aplicaciones. Yo recuerdo el primero que tenía un jueguito y nada más, no tenía nada, pero bueno, porque eso ya venía grabado en una memoria ROM. En la actualidad, como los teléfonos celulares funcionan casi igual que una computadora, en el teléfono celular voy a tener una ROM, donde tengo este software básico, voy a tener una memoria interna, donde tengo almacenado el sistema operativo, y voy a tener una memoria RAM, que en el momento del inicio del sistema operativo, el sistema operativo va a pasar de la memoria interna, se carga en la memoria RAM, y ahí se empieza a funcionar. Es como si se despertara, ¿sí? Ahí empieza a funcionar el sistema operativo, y ahí toma control de mi sistema. Bien. Acá Tomás había puesto algo, pero no sé en qué contexto. Ya me parece que hace mucho, Tomás, que pusiste instrucciones. Bien. Bueno, les pido que, como a veces no lo veo el chat, si ustedes ven que haya una pregunta y algún compañero a lo mejor no tiene micrófono y me contesta por el chat, avísenme. Bien. Bueno, vamos a ver algunas de las funciones de los sistemas operativos. Dentro de las funciones de los sistemas operativos que vamos a ver está una muy importante, que es lo que tiene que ver con brindar una interfaz de comunicación con el usuario. O sea, de qué manera el sistema operativo se va a comunicar con el usuario. A eso se lo llama shell. Y es una aplicación que corre como, digamos, el sistema operativo tiene un montón de programas que son los programas más internos, lo que se llama el núcleo, ¿sí? Bien, el shell va a correr encima de estos. Por eso a veces en alguna
aplicaciones, perdón, en algunas bibliografías, puede aparecer como fuera del sistema operativo, pero es parte del sistema operativo. Bien, ahora vamos a ver de qué se trata y ahí me van a entender un poco mejor. Después vamos a ver cómo administra distintos recursos el sistema operativo, como es la CPU, la RAM, y también vamos a ver de qué manera organiza la información en los dispositivos de almacenamiento. El sistema operativo, como explicaba antes, tiene muchas funciones, pero nosotros vamos a ver algunas para entender un poco, o sea, las más importantes. Bien. A ver, discúlpenme un segundo. Bueno. Volví sin lo que esperaba. Bueno. Acá está. Bien. Bueno. Vamos a ver que es lo que se llama el intérprete de comandos o shell. También se lo llama interfaz con el usuario. Cuando hablamos de una interfaz, estamos hablando de un elemento que hace de intermediario. Es decir, esta interfaz con el usuario es la que va a ser de intermediario entre el usuario y el sistema operativo. Entre este núcleo que hablamos del sistema operativo. En la actualidad tenemos básicamente dos tipos de interfaces. Las interfaces gráficas y las interfaces de texto, o también se llaman de línea de comandos. La interfaz gráfica, como la que estamos viendo acá a la izquierda, esta, si no me equivoco, no sé si era el Windows 8 o el Windows 10, pero bueno, es una versión del Windows, donde nosotros, ¿qué vemos en la pantalla? Bueno, por ejemplo, acá en esta barra vemos un montón de iconos. Acá tenemos... Sí, aplicaciones que tiene. Claro, pero tenemos básicamente un menú con opciones, tenemos iconos. Esta es básicamente un tipo de interfaz que es intuitiva. Es decir, que con un poquito de intuición el usuario se las puede rebuscar para trabajar. Y con un poquito de uso, digamos, se pone, ¿no?, más experto, más canchero, diríamos, ¿no? Y va a poder usar hoy en día una computadora casi sin ningún tipo de explicación. Seguramente después para alguna aplicación, pero para usar la computadora, para poder abrir la aplicación, no se necesita mucho. Justamente porque esta interfaz está diseñada para ser lo que se llama amigable con el usuario. Los teléfonos celulares tienen un tipo de interfaz similar a esta. Ahora hay otra interfaz, que es la interfaz de línea de comandos o interfaz de texto. ¿Qué es esto que estamos viendo acá a la derecha? Quizá alguna vez alguno trabajó con esto, o vieron que recién les hablaba, en el momento que enciende la computadora, uno puede llegar a ver algo así, ¿no? Un fondo negro y un montón de letras blancas, que básicamente cosas bastante difíciles de comprender que están ocurriendo. Eso es lo que se llama la interfaz de texto. La interfaz de texto tiene la particularidad de que para poder hacer algo en la interfaz de texto, yo tengo que saber qué le tengo que poner, le tengo que escribir. Esta era lo que aparecía cuando uno encendía las viejas computadoras que usaban el sistema operativo DOS, aparecía esto, y acá uno lo que tiene que hacer es escribir, sin errores de sintaxis, lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no sé, copiar del disco C al pendrive.
Hay que poner una orden exactamente, dejando ciertos espacios, poniendo... Muy rigurosa la sintaxis. Y si yo escribo mal, no sabe hacer nada. Con lo cual usar esta interfaz es realmente complicado. Esto sigue existiendo, aunque la mayoría de ustedes posiblemente nunca la vio. Esta interfaz de texto sigue existiendo. Ahora, seguramente habrán visto en alguna de esas películas que lo muestran al muchacho o a la chica super hackers que hacen de todo con la computadora. ¿Alguna vez lo vieron usando el mouse? ¿O los vieron como locos así escribiendo en el teclado? Sí, es todo por teclado, me parece. Bien, porque usan esa interfaz, la interfaz de texto. Los Y uno dice, programadores hacen lo mismo, ¿no? claro, sí. Los programadores también suelen usar la interfaz de texto. ¿Por qué? Bien, es cierto que es mucho más difícil usar la interfaz de texto que la interfaz gráfica, pero la interfaz de texto me permite hacer muchas cosas que la interfaz gráfica no me permite, ¿sí? Además, la interfaz de texto es mucho más rápida. Y uno dice, ¿y por qué es más rápida? Bueno, yo recuerdo, ahora no, pero el Windows XP, que creo que después de ese ya mejoraron un poco la cosa, me acuerdo que cuando copiaba archivos de una carpeta a la otra, el Windows me ponía, yo ponía copiar, entonces me empezaba a poner como unos dibujitos de unas carpetitas que volaban, como los archivos que volaban de una carpetita a la otra, y me ponía uno, y otro, y otro, y era tan lindo ver cómo iban volando las carpetitas. Y peor, si por ejemplo copiaba música, a los archivitos le ponía una notita, uno decía, qué lindo todo esto. Pero para hacer eso, necesita tiempo que le saca a copiar los archivos. O sea, si me tiene que estar mostrando cosas en el monitor y todos esos dibujitos, eso hay una CPU. Y en lugar de copiar los archivos, me está mostrando, copia un poco, me muestra el dibujito, copia otro poco y me muestra el dibujito. O sea, pierde tiempo haciendo todo eso. Por eso es mucho más lento. Es mucho más trabajo para el sistema operativo. Y yo se lo pongo en la interfaz de texto, lo hace así. La interfaz gráfica suele tardar mucho más. Hoy en día ya no me pone las carpetitas, pero sí me pone una barra para que yo vaya viendo cuánto avanzó y no me ponga nerviosa. Porque digo, esto no está funcionando. Yo no me pongo nerviosa, me va mostrando cuánto avanzó. Pero la realidad es que la interfaz de texto es mucho más rápida, porque es mucho menos trabajo para el sistema operativo. Por eso sigue estando. Si yo, por ejemplo, hay una parte en el sistema operativo que yo le puedo pedir que ejecute alguna cosa, y si le escribo la sigla esta, CMD, me abre una ventana que tiene este aspecto. CMD, ¿de qué viene? De command. Entonces yo puedo, si quiero, abrir esto. No se los aconsejo. ¿Por qué? Porque en general desde esa interfaz se pueden hacer muchas cosas, también mucho lío. Por eso el sistema operativo, la interfaz gráfica, trata de facilitarme las cosas a mi usuario y también trata de proteger el sistema. Por eso hay cosas que no me deja hacer, para tratar de, digamos, salvaguardar la integridad del sistema. Bien. Ahora, si yo soy un usuario experto y quiero experimentar, puedo directamente arrancar mi computadora sin que abra la interfaz gráfica, que abra directamente desde la interfaz de texto. Bueno, entonces pensando en limpio. Interfaz gráfica, intuitiva, fácil para el usuario, pero mucho más trabajosa para el sistema operativo.
Interfaz de texto, compleja de usar, pero muy potente porque se pueden hacer cosas que la interfaz gráfica no, y mucho más fácil el sistema operativo. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Voy a pasar de largo esta diapositiva porque voy a tratar de explicar en los 15 minutos que quedan esta parte del sistema operativo que es compleja. Y la quiero explicar hoy para que la piensen bien y la semana que viene, si tienen dudas, volvemos a aclarar alguna cosa que haga falta. La semana que viene vamos a ver la diapositiva esa que falta. Bueno, una de las... ¿Se acuerdan que hace un momento vimos acá y dijimos, algunas de las funciones del sistema operativo, este ya lo vimos, ¿no? Brindar una interfaz de comunicación con el usuario. Ahora vamos a ver dentro de la administración del uso de los recursos, cómo administra el uso de la CPU. Bien. ¿Se acuerdan que hace un rato estábamos diciendo que todos los programas para poder funcionar necesitan dos cosas? Por un lado, se tienen que cargar en la memoria RAM. Y por otro lado, necesitan usar la CPU. Ese ejemplo muy simplificado que les di hace un rato, cuando les dije que es como si en casa hay un auto y somos 5 personas y todos queremos usar el auto, todos nos vamos a pelear por el uso del auto. Pero básicamente tenemos que encontrar una manera de alternar el uso del auto para que sea lo más democrático posible, ¿sí? Para que todos lo podamos usar. Bien. En nuestro sistema, normalmente, que es lo que vamos a analizar, digamos, una mirada más o menos sencilla de esto que ocurre, normalmente hay una CPU, ¿sí? Una CPU. Y vamos a imaginar que tenemos una CPU que tiene un solo núcleo. Esto significa que nuestro sistema va a poder ejecutar un solo proceso por vez, y de cada proceso, en un momento va a estar una instrucción. O sea, en la memoria, en un momento dado, puedo tener 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 programas abiertos. A cada uno de esos lo voy a llamar proceso. El que está abierto, que está en la RAM, que yo quiero que se esté ejecutando, ese va a ser un proceso. Por ejemplo, en este momento, lo que se está ejecutando en mi computadora, que yo tengo claro que se está ejecutando, es el sistema operativo, el PowerPoint y el Zoom. Eso se está ejecutando. Ahora, todos estos para trabajar necesitan pasarse el uso de una sola CPU. Hay una sola. Así que la usa uno, la usa el otro, la usa el otro, se van alternando, ¿sí? O sea, que el sistema operativo es el que se va a encargar de alternar el uso de la CPU. Porque en un momento dado se está ejecutando uno solo. Para que esto no se note, el sistema operativo le da unos milisegundos a cada uno de los procesos, o sea, de estos programas que se están ejecutando. Unos milisegundos puede parecer poco, pero recuerden que habíamos dicho que una CPU hoy trabajaba a velocidades en gigahertz, y esto eran 1 gigahertz, eran 1000 millones de pulsos o de microinstrucciones por segundo.
¿sí? Entonces, qué sé yo, 4 o 5 milisegundos son, no sé, 4 o 5 millones de instrucciones que va a poder ejecutar, ¿sí? Entonces lo que hace, en realidad el sistema operativo es, le da un poquito a uno, un poquito a otro, un poquito a otro, un poquito a otro, y así se va alternando. Entonces, la sensación que uno tiene, usuario, la sensación que uno tiene, es que todo se está ejecutando al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora está el Zoom, está el PowerPoint, qué sé yo, a lo mejor podría abrir un programa para escuchar música y estaríamos, además sería tonto, pero bueno, además de que me estén escuchando a mí, podrían estar escuchando música. Y uno tiene la sensación de que esto ocurre todo al mismo tiempo. En realidad no es así. Lo que pasa es que pasa tan rápido de uno a otro que no nos damos cuenta. O la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Bueno, ¿cómo va a ser para organizar el reparto en el uso de la CPU? Bueno, vamos a usar, o va a usar 4 cosas, que son estas que enumeré acá. Las operaciones de entrada-salida, la segmentación de tiempo, las interrupciones, que también se suelen denominar IRQ, y las propiedades. Vamos a ir viendo una a una y vamos a ir explicando. Bien. Vamos con las operaciones de entrada-salida, que quizás esta es la que hay que imaginar un poco más. Dentro de la CPU, acabo de ver esto que dice cualquier cosa. Multiprogión, no sé qué me pasó, ¿qué me agarró acá? Multiprogramación. Ahí está. No sé. Bueno, ahí se los puse bien. El que van a encontrar en el campus seguramente está mal escrito. Bueno, lo que vamos a ver es un proceso que se llama multiprogramación o procesamiento en pseudo paralelo. Pero el título lo voy a explicar después. Multiprogramación es porque la CPU va a atender a varios programas o varios procesos a la vez. ¿Sí? Estos rectángulos de colores que puse acá están representando los programas que están en ejecución. O sea, cada programa tiene una lista de miles y miles de instrucciones. Imagínense que esto es, no sé, 10, 20, 300, 400, 500, 10.000, es una lista enorme de instrucciones. Esos pasos que tiene que ir ejecutando. La lista de instrucciones del proceso 1, la lista de instrucciones del proceso 2 y las del proceso 3. Bien, de todas esas instrucciones, hay algunas que son muy rápidas y otras que son muy lentas. Las que son lentas son las que llamamos operaciones de entrada-salida, que son las que involucran a los dispositivos de entrada, por ejemplo, al teclado, al mouse, al disco rígido, todos esos que la gran mayoría tiene partes mecánicas, por ejemplo, como el teclado, que tiene que esperar que yo esté escribiendo, tiene que esperar la velocidad de mis dedos, ¿no? O el mouse, o el disco. No sé si vieron el video del disco rígido, que ve cómo gira, que mueve. O sea, son cosas muy lentas. Capaz que en ejecutar una instrucción normal que tiene que ver con lo que pasa dentro de la CPU o la RAM, comparada con una operación de entrada-salida, la de entrada-salida tarda, qué sé yo, no sé, 3000 veces más tiempo. Entonces va a pasar esto. Vamos a imaginar que el sistema operativo le da la CPU al proceso 1. Entonces se ejecuta una instrucción, 2, 3, 4, 5, 6, un montón, y en un momento dado, la instrucción que aparece, que está representada por esta línea negra,
es una operación de entrada-salida. La operación de entrada-salida tarda mucho tiempo. Entonces, mientras la CPU manda a hacer la instrucción, o sea, le pide al disco rígido que le mande un dato, y mientras se queda sin hacer nada. Eso es lo que se llama un tiempo muerto. Se queda esperando que ese dato llegue desde el disco rígido. Entonces, para no dejarla sin hacer nada a la CPU, ¿qué hace el sistema operativo? A este proceso lo deja esperando que llegue ese dato del disco rígido. ¿Y qué hace? A la CPU la pone a trabajar con el proceso 2. Entonces, la CPU empieza a ejecutar las instrucciones del proceso 2. Ahora, todas las instrucciones súper rápida, llega de vuelta acá también una operación de entrada-salida. La operación de entrada-salida es lenta, y entonces, de vuelta, ¿qué hace el sistema operativo? Lo deja el proceso 2 esperando que se resuelva eso y le pasa el uso de la CPU al proceso 3. Para hacerles un ejemplo, una comparación con algo un poco más, no sé, más cercano, imagínense que, no sé, un mecánico tiene para arreglar 3 autos, ¿sí? Entonces, no sé, empieza a trabajar con el auto 1. Lo está arreglando, ¿no? Y de golpe se da cuenta que precisa un repuesto. Entonces, ¿qué hace? Lo llama al ayudante y le pide que vaya a la casa de repuestos a comprarle el repuesto para ese auto. Entonces, ¿qué se imaginan? Este tiene que hacer el auto 2 y el auto 3. ¿El mecánico se va a quedar sentado en la silla esperando que el ayudante traiga el repuesto? No, lo que hace es se pone a trabajar con el auto 2. Cuando llega el ayudante y ya trajo el repuesto, entonces el mecánico está con el auto 2. Bueno, entonces en cuanto pueda va a seguir con el auto 1, pero quedó ahí esperando, ¿sí? Ya sabe que cuando quiera, como está el repuesto, puede continuar, pero ahora está con el auto 2, ¿sí? Es eso, es aprovechar ese tiempo muerto, ¿sí? Bien, así funciona lo que tiene que ver con esto, con las operaciones de entrada-salida. Como son operaciones que demoran mucho, cuando en un proceso aparece una operación de entrada-salida, ese proceso va a perder el uso de la CPU y el sistema operativo se lo va a pasar a otro, para aprovechar esos tiempos muertos. Bien. El problema es cuando un proceso no tiene operaciones de entrada-salida. Supónganse que el proceso 2 empezó a ejecutar y, no sé, por ejemplo, no sé, imaginemos que este es el PowerPoint y este es el Zoom, no sé. Y no sé, el antivirus, supóngase. Ahora este empezó a ejecutar el PowerPoint y en ningún momento tiene ninguna operación de entrada-salida, con lo cual ustedes no me estarían viendo a mí, verían una imagen congelada y dirían, ¿qué pasó? ¿Se le colgó a la profesora? No, porque como el Zoom no puede trabajar, no va a poder transmitir mi imagen a través de internet para que les llegue a ustedes. O sea, se queda como congelado y no puede trabajar. Para que esto no pase, este tema de las operaciones de entrada-salida se va a combinar con otra cosa muy importante, que es lo que se llama la segmentación de tiempos. Van a ver que la siguiente diapositiva es muy parecida. Solo le haré algo. Fíjense. El proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3 siguen teniendo la misma operación de entrada-salida que imaginé acá. Pero hay una línea punteada que está marcando el fin del tiempo. ¿Qué sería esto? Bien. El sistema operativo le va a asignar, como decía en la primera diapositiva, unos milisegundos, ¿no? Como decía acá, ¿ven? Dice, le asigna a cada proceso unos milisegundos.
Vamos a la diapositiva donde está representado, acá. Bien. Le asigna a cada proceso unos milisegundos, que yo intenté representar con esta línea punteada, ¿no? Entonces, imagínense, el proceso 1 empieza a ejecutar sus instrucciones, está usando la CPU, la sigue usando, la sigue usando, la sigue usando, llega una operación de entrada-salida. Entonces, es ahí cuando el sistema operativo le saca la CPU, lo deja esperando y le pasa la CPU al proceso 2. El proceso 2 también le dan unos milisegundos. Empieza a ejecutar, 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 pero antes de que llegue la operación de entrada-salida, se le acaba el tiempo. Entonces ahí el sistema operativo también le saca el uso de la CPU y se lo pasa al proceso 3. El proceso 3 empieza a ejecutar sus instrucciones y pierde el uso de la CPU ¿cuándo? ¿Cuando se le acaba el tiempo o cuando aparece la operación de entrada-salida? ¿Ven? Pierde el uso de la CPU en este momento, que es cuando aparece la operación de entrada-salida. Sintetizando esto, un proceso recibe el uso de la CPU. ¿Y cuándo va a perder el uso de la CPU? Cuando ocurra la primera de estas dos cosas. O que aparezca una operación de entrada-salida, como le pasa al proceso 1, o que se le termine el tiempo, como le pasa al proceso 2. Entonces, combinando estas dos cosas, el reparto del uso de la CPU es mucho más dinámico y más equitativo. Bien. Entonces, estamos un poquito atrasados, pero me voy a extender unos minutitos. En todo caso, se los compenso en la próxima clase. Bien. Esta situación que estamos viendo acá nos va digamos, va a resultar en que un proceso puede estar en alguno de estos tres estados y en ninguno más. Es decir, el proceso que está usando la CPU es un proceso que está en ejecución. Y en un momento, uno solo está en ejecución. Los demás o van a estar listos para ejecutar o van a estar bloqueados. ¿Qué va a ser un programa listo para ejecutar? Es un programa que lo único que está esperando es que le den la CPU. Ahora, ¿cómo va a estar un programa bloqueado? Bueno, un programa bloqueado es un programa que está esperando algo que pase. ¿Para qué? Para estar listo para que le den la CPU. En el caso del mecánico, el auto 1 está esperando que llegue el repuesto. Una vez que llegó el repuesto, ahora va a estar listo para que lo sigan arreglando. ¿Sí? Volviendo a la diapositiva anterior, fíjense. El proceso 1 empieza a ejecutar. ¿Cuándo pierde la CPU el proceso 1? ¿Se le acaba el tiempo o aparece una operación de entrada-salida? En el proceso 1 de entrada y salida. Aparece proceso. Bien. Bueno, en ese caso, entonces, ¿va a pasar a estar bloqueado o listo para ejecutar? ¿Y listo para ejecutar sería? No. ¿O el fin del tiempo es cuando está listo para ejecutar? Claro, sí. Cuando se le acabe el tiempo, vamos ahí, cuando se le acabe el tiempo, él podría seguir usando la CPU. Lo único que espera es que se la den de nuevo. ¿Sí? Por eso está listo para ejecutar. En cambio, el proceso 1 pierde el uso de la CPU cuando aparece la instrucción de entrada-salida. Entonces, ahí se tiene que quedar esperando a que se resuelva eso
para pedir que le den la CPU otra vez. Ahí es cuando se queda bloqueado. O sea, el proceso 1 se queda bloqueado. Cuando se resuelva eso, o sea, no sé, llegue el dato del disco rígido, entonces ahí va a pasar a estar listo para ejecutar. Dice, bueno, ahora ya estoy listo. ¿Cuándo me toca la CPU? ¿Sí? Entonces, resumiendo, en ejecución va a estar uno solo. ¿Mm? ¿A quién se le va a dar la CPU? Y a alguno que esté listo para ejecutar. ¿Mm? Cuando un proceso está bloqueado, ¿a qué estado va a pasar? Siguiendo, después de bloqueado, ¿qué va a pasar? ¿A en ejecución o a listo para ejecutar? ¿Lista para ejecutar? Listo para ejecutar. Sí, claro. Va a pasar listo para ejecutar. De listo para ejecutar, va a pasar en ejecución. Lo único que es diferente, digamos, esto es esta secuencia. La única diferencia es que cuando pierde la CPU, a veces va a pasar a estar bloqueado y a veces va a pasar a estar listo para ejecutar. ¿Cuándo va a pasar a estar bloqueado? Cuando lo que generó que perdiera la CPU fue una operación de entrada-salida. ¿Cuándo va a pasar directamente a listo para ejecutar? Cuando lo que generó que perdiera la CPU fue el fin del tiempo. Bien. Nos falta algo más todavía. En esta, voy con este que es el más sencillo de explicar. Con este tema de asignar el uso de la CPU, yo les hice este dibujo, ahí dice prioridades, ¿no? Piensen qué serían prioridades. Que le va a dar la CPU a uno antes que a otro. Y sí, esto que yo hice en este dibujo de poner el 1 y después el 2 y el 3, solo lo hice con fines didácticos. Pero hay aplicaciones que precisan mucho más la CPU que otras. O sea, entonces va a haber un esquema de prioridades. De acuerdo a los requerimientos de cada aplicación, el sistema operativo a lo mejor tiene 4 o 5 que están listas para ejecutar, ¿y a quién se la va a dar? Y al que tenga la prioridad más alta. Por ejemplo, uno de los programas que tiene una prioridad muy alta va a ser el Zoom, porque necesita estar procesando audio y video y transmitirlo de modo tal que llegue como un continuo, no tenga cortes, porque si se corta, ¿qué pasa? Ustedes me ven así, no me escuchan nada, y al rato me siguen, ¿no? Aparece todo entrecortado. Bien, por esa razón, esta es una de las aplicaciones que va a tener una prioridad muy alta. Bien, ¿qué serían, por último, qué serían las interrupciones? Bueno, justamente lo que dice la palabra. Una interrupción es algo que va a interrumpir el flujo normal de lo que ocurre en mi sistema. Y les voy a dar un ejemplo que seguramente a todos les pasó. Por ejemplo, en el teléfono, están escuchando música y de golpe llega una llamada. ¿Qué ocurre con la música? Se pone en pausa y atiende la llamada. Bien. Se baja el sonido en mi caso. También baja el sonido. Bien, depende cómo esté configurado, pero en realidad lo que ocurre es, antes de que yo me entere que llegó la llamada, el sistema operativo recibe una interrupción externa que le dice, está entrando una llamada. Entonces el sistema operativo toma el control, pone en pausa, por ejemplo, al programa de la música, lo deja esperando y le da el control al programa de la llamada. Si a lo mejor en el medio de la llamada llega una notificación
no sé, o cualquier otra cosa, el sistema operativo también recibe una interrupción que le dice, llegó una notificación, no sé, de WhatsApp o del correo o de lo que sea, llegó una notificación, y normalmente lo que hace el sistema operativo es interrumpe por un momento el programa de la llamada, aunque yo no me entere, porque son unos milisegundos, interrumpe el programa de la llamada, a lo mejor me hace escuchar un ruidito, que es la notificación de la llamada, y vuelve la llamada. Todo esto es tan rápido que ni me doy cuenta. Pero ¿cómo se entera el sistema operativo? Porque le llegan las interrupciones. Eso es una de esas que atender ya. No puede esperar. Y después, cuando se termina la llamada, o yo directamente no la atiendo, ¿qué hace el sistema operativo? Bueno, a partir de ahí, esa aplicación se cerró, y entonces le vuelve a pasar el control al programa de la música. O a lo mejor no llega una llamada, llega una notificación, también, ¿qué hace? ¿Cómo se entera? Recibe una interrupción, ¿sí? Piensen en la palabra interrupción como si estuviéramos dando clases. Por ejemplo, imagínense que estuviéramos en la facultad y alguien entra al aula y habla. Y ahí yo, que vendría a ser como si fuera el sistema operativo, lo tengo que atender. La clase la tengo que interrumpir. Esa persona que abrió y habló, interrumpió la clase, ¿no? Interrumpió lo que estaba ocurriendo. ¿Y ahí qué tengo que hacer? No sé, supóngase que son nuestros chicos que vienen a pedir una colaboración. No sé, lo escucho, y a veces le digo que pase, otro día le digo que no pase, pero no importa si pasa o no pasa, igual la clase la interrumpió y yo lo tuve que atender, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la interrupción? Y justamente eso, algo que va a interrumpir esto que estábamos mostrando hace un rato, ¿no? Esto va pasando de un proceso a otro, gestionando a través del tiempo o las operaciones de entrada-salida, teniendo en cuenta las prioridades, pero cuando de golpe llega una interrupción, esto se corta y toma el control del sistema operativo. Atiende eso que ocurrió, y después retoma el flujo, digamos, el flujo normal de esto. La realidad es que yo ni me entero de que pasa esto. Normalmente no me entero. Pasa todo tan rápido que no me doy cuenta. A veces puede pasar algún momento donde, qué sé yo, a lo mejor les habrá pasado, nos están escribiendo en el Word, y de golpe escriben y parece que no hace nada, y al rato de golpe me escribe todas las letras. Bueno, por alguna razón, vaya a saber qué aplicación estaba trabajando o qué ocurrió, el sistema operativo, el Word no tenía el uso de la CPU en ese momento. Por más que yo lo viera en la pantalla, parece que no hacía nada. Y de golpe reaccionó y hizo todo junto. Bien, eso podría ser un ejemplo de una situación de esta, donde un programa, digamos, por un momento no tiene el control de la CPU y el usuario se da cuenta, ¿sí? Pero en general no nos vamos a dar cuenta. Bien. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, yo les sugiero que esto... No, profe, tengo una pregunta. Decime. ¿El tema de la interrupción es por prioridad o es solamente la interrupción? O sea, si yo estoy, hoy por ejemplo, yo estaba mirando en Netflix una película y me llegó una llamada y me interrumpió, digamos, la película. ¿Eso es porque la llamada tiene prioridad o solo porque es una interrupción nada más? A ver, la interrupción siempre llega al sistema operativo. El sistema operativo decide si te lo muestra o no. Por ejemplo, vos podés tener desactivadas las notificaciones de una aplicación. Pero igual, la interrupción llega al sistema operativo. Él la recibe. Y como vos tenés desactivadas las notificaciones, no te avisa, por ejemplo. Es lo mismo, qué sé yo, por ejemplo, yo a la noche lo dejo el teléfono en modo nocturno, entonces si me llega un WhatsApp, qué sé yo,
no me entero. Pero igual los WhatsApp llegan. Cuando la mañana llega, tengo, digamos, abro el teléfono, tengo todos los mensajes. Pero lo único que hizo el sistema operativo no me avisó, pero digamos, aparecen, ¿no? Los globitos con todos los, con la cantidad de mensajes que tengo de cada uno de los, digamos, de las personas que tengo en el WhatsApp. O voy al mail y aparecen todos los mails. O inclusive voy a las notificaciones, tengo una cosa así, pero yo no escuché nada, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió, gracias. Bien. Alguien preguntó algo en el chat. ¿Cuándo voy a poder subir la clase? Y eso depende. Yo la de hoy la subí hoy. El lunes pasado la subí hoy. Tengo algunos problemas con el drive de la facultad y entonces se me demora, tengo que hacer algo diferente y se me demora un poquito. Pero lo antes que puedo. Hoy, por ejemplo, recién dentro de un rato el Zoom me avisa que la clase está lista, entonces la tengo que bajar, después se tiene que sincronizar con el Drive y después recién les puedo, digamos, no sé, me lleva unos días. Pero en cuanto pueda se la subo. Bueno, por hoy nada más.